días, compañeros y docentes. A mi equipo le tocó el fallo de apelación PROCAP S.A. versus Organon Limitada y mi equipo está conformado por Maida Yaira Álvarez Orrego, Juan Esteban Álvarez Pozo, Marta Elena Franco, Sara Ruiz Vanegas, Angie Lorena Agua Zabaleta y Eduardo David Agua Zabaleta. Nuestra exposición se va a desarrollar en base al fallo de apelación que se dicta el día 11 de mayo de 2012, el cual se da entre Procaps S.A. y Ginofar S.A., quien es la parte demandante, y Organon Colombia Limitada, quien fue la parte demandada, donde la parte demandante argumenta que allí hubo un acto de competencia desleal. Procaps S.A., quien participa en el mercado farmacéutico con varios tipos de medicamentos y con diversas formas de presentación, las cuales son comercializadas a través de Ginofar S.A. Dado que esta es una empresa nacional con presencia en el mercado colombiano desde agosto de 1998, obteniendo el día 21 de noviembre de 2003 a través del INVIMA el registro sanitario para el producto Tinox, siendo esta una presentación farmacéutica de la tibolona, la cual es comercializada en el país por Organon a través de la marca Livial, los cuales corresponden a un esteroide sintético que son utilizados como alternativa en el tratamiento sintomático de trastornos postmenopáusicos, sofocos y sudoración por deficiencia de estrógeno. Antecedentes. El conflicto dio origen el 12 de mayo del 2004 a las 12:30 am en un centro de convenciones de la ciudad de Cartagena de Indias, organizada por Organon, donde el tema a tratar era por qué Livial es diferente. Contó con la asistencia de 200 médicos, intervinieron allí 3 conferencistas, entre ellos Pablo Lavín, quien es médico asesor de Organon en Chile. Este problema radica en el discurso que dio Pablo Lavín, donde se crea una confusión al momento de hacer una comparación entre los productos farmacéuticos de Tinox y Livial, hecho por el cual Procaps S.A. y Ginofar S.A. deciden interponer una demanda en contra de Organon, donde afirma que en el simposio se había presentado un acto de competencia desleal al realizar esta comparación, previstos en los artículos 10 confusión, 11 engaño, 12 desacrédito y 13 comparación, según la ley 256 de 1996, donde más adelante daremos detalle de cada uno de estos artículos. Dichas compañías habían indicado que habían desacreditado su producto, al argumentar que este no tenía la misma efectividad que Livial, adicional indicando que no tenían un estudio científico que confirmara pues dicha afirmación, lo que ocasionó fue que varios médicos dejaran de formular el producto Tinox a sus pacientes, haciendo así detener como el crecimiento que venía desarrollando dicho producto en el mercado. Por lo cual el juez falla el día 11 de julio del 2011 en cuanto a ese inconveniente. Adicional, lo que indica Organon es que ellos sí hacen una comparación o exponen bajo un producto Tinox de Chile, bajo un estudio realizado por la Universidad Católica de Chile. Seguimos con las pretensiones. Bueno, las pretensiones iniciales con la demanda eran, primero, que se declarara que las actuaciones adelantadas por Organon en contra de Procaps y Ginofar constituyen actos de competencia desleal, al tenor de los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley 256 de 1996. Bueno, inicialmente el representante legal de la parte demandante, para este caso, Procaps y Ginofar, consideraba que en la conferencia que se dio en Cartagena, en donde se trató el tema de por qué el IEL es diferente, se habían presentado actos de competencia desleal, específicamente en el discurso del doctor Lavín. En el artículo 10, porque se había confundido el público al comparar el producto farmacéutico de Tinox con el de Livial, dejando las dudas sobre la eficacia de Tinox. En el artículo 11, que es engaño, porque se compraron los productos sin un estudio o prueba científica
científica que respaldara las afirmaciones. En el artículo 12, porque desacreditaron el producto Equinox al afirmar que el IVIAL era más efectivo. Y por último, el artículo 13, porque claramente se habían comparado esos dos productos. La segunda pretensión era que se ordenara a Organon la suspensión de las conductas desleales denunciadas y que éste se obtenga de volverlas a realizar. Ok, en este caso, como tercera pretensión, tenemos que se ordena a Organon el pago de los prejuicios ocasionados a mi representada, que en este caso es Procaps y Hinofarm, los cuales se liquidarán en el trámite incidental correspondiente. A continuación vamos a hablar entonces sobre competencia desleal. Tenemos que en este caso pues se declara o se determina competencia desleal si la práctica es objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe. Tengamos en cuenta de que la competencia desleal siempre se basa en la buena fe y digamos en no tratar digamos pues como de persuadir o no tratar digamos pues como de dañar el trabajo de mi competencia. Tenemos que de acuerdo al artículo 20 de la misma ley 256 se determinan unas ciertas acciones, lo cual se va a tomar como manera correctiva de acuerdo a la competencia desleal. Inicialmente tenemos a la declarativa y condenatoria, que es cuando se obliga a la persona que estuviese ejerciendo estos actos a que haga el cese de los mismos y se indemnice por los perjuicios ocasionados a la persona afectada. Y de prohibición tenemos que antes de que se ocasionen dichos perjuicios, se invita a la empresa o persona que está realizando estas acciones a que no siga ejerciéndolas para que más adelante no vaya a tener ningún tipo de afectación al futuro. Un claro ejemplo de esto es cuando una compañía confunde al consumidor o desprestigia los productos de mi competencia directa. Entonces, esto es como sobre el concepto de competencia desleal. Vamos a hablar en cuanto a los actos de competencia desleal. Tenemos que los actos están enumerados en la misma ley 256 de 1996, del artículo 7 al 19. Inicialmente, tenemos que el artículo 7 es el artículo de prohibición general, el cual se señala como actos de competencia desleal a los actos de desviación de la clientela, la confusión, el engaño, el descrédito, la comparación, la imitación, explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, la inducción de ruptura contractual, las violaciones de normas y los pactos desleales de exclusividad. En cuanto al artículo número 8, que es el artículo de actos de desviación de clientela, tenemos que digamos que se determina cuando se desvía a la clientela usando cualquier tipo de artimañas, bien sea pautas publicitarias, algún tipo de comerciales. En ese caso se utilizan como artimañas para que los clientes deben de adquirir o utilizar los productos o servicios como anteriormente se venían haciendo por los clientes pues en este caso, pues en mi empresa. Un tipo de ejemplo para eso sería redireccionar hacia el competidor desleal, la clientela de la persona que está viendo afectado, de la empresa afectada. En el artículo número 9 tenemos los actos de desorganización, que se determina como competencia desleal cuando se evidencia la generación de caos o desorden de forma interna y desestabilizando así la gestión de uno o varios establecimientos de comercio. Un ejemplo de este es cuando un competidor contrata todo el personal del establecimiento de comercio, en este caso, entre comillas, mi competencia, con la intención de desestabilizar la operación y así bloquear los accesos de servicio de mi competidor. Entonces, ahora vamos a hablar del artículo número 10, que son los actos de confusión. Bueno, en el artículo 10, actos de confusión, encontramos aquellos comportamientos que dificultan la identificación de un producto o un establecimiento mercantil. Este no permite al consumidor identificar muchas veces la verdadera procedencia de un producto, como por ejemplo signos distintivos o los colores representativos de la marca que confunden un producto con otro. Tenemos el artículo 11, que son actos de engaño. En el acto donde se le ofrece al cliente una mala o falsa información sobre el producto, sus características o contenido, como por ejemplo una publicidad engañosa, en donde muestre cualidades o características inexistentes en el producto o en el servicio que se ofrece. Ya tenemos el
acto número 12, que serían actos de descrédito. Artículo 12. Actos de descrédito. Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdades y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Según este concepto, podemos indicar que allí este acto fue aplicado al decir que Tinox no era un producto lo suficientemente eficaz, afectando así su comercialización en el mercado. El artículo 13, actos de comparación, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las pretensiones mercantiles o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, cuando dicha comparación utiliza indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas o omita las verdaderas. Asimismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos ni comprobables. De acuerdo a esto, podemos deducir que se dio este acto al momento en el que Pablo Lavín hace la comparación entre estos dos productos, afirmando que uno era mejor que el otro. El artículo 14 trata con referente al acto de imitación. ¿Qué hace referencia a eso? Hace referencia a que se puede hacer un acto de imitación siempre y cuando el producto esté protegido por una ley. Pero también hay que tener presente que este no obstaculice la venta del producto, o sea, como tal que no lleve a un acto de falsificación, para que eso no pueda generar una confusión en los clientes. También hay que tener en cuenta que el acto de imitación es totalmente libre siempre y cuando también se sepa diferenciar un producto, pero para saber de qué empresa es el producto. El artículo 15 se refiere a la explotación de reputación ajena. Un claro ejemplo para que lo tengamos en cuenta, esto cuando una empresa usa la imagen de un competidor para publicidad sin su consentimiento. También es considerado como tal un acto desleal cuando una empresa o persona aprovecha la relación comercial con la otra empresa, valiéndose de su reputación y para crear una confusión en un consumidor. Sigue el artículo 16. Hablamos del artículo 16, violación de secretos. Se considera un acto desleal la divulgación de secretos industriales o empresariales que se hayan tenido acceso legítimo. También se considera desleal la adquisición de dichos secretos, ya sea de forma de espionaje o por procedimientos analógicos. Seguimos con el artículo 17, inducción a la ruptura contractual. Se considera desleal inducir ya sea a trabajadores, empleados, clientes y demás a infringir los deberes contractuales básicos que se hayan adquirido. Seguimos con el artículo 18, violación de las normas. El artículo 18, violación de las normas, dice que se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica y que la ventaja ha de ser significativa. Bueno, en este artículo claramente vemos sanciona los hechos o actos desleales que saquen ventaja en el mercado e infracción de una norma jurídica, por lo cual las empresas deben actuar con estrategias comerciales lícitas. Por ejemplo, en la sentencia inicialmente se halla una ventaja significativa cuando se compara el producto Tinox con Livial y se infracciona una norma jurídica tras la confusión en el simposio, donde los doctores, al escuchar que la eficacia de Tinox no era la misma que Livial, deciden no recetarlo, ocasionando un acto desleal, pero en el transcurso del proceso de la demanda se comprueba que este artículo nunca se trató, por lo cual nunca hubo una violación de normas. En el artículo 19 nos habla sobre los pactos desleales de exclusividad.
nos dice que se considera desleal pactar en los contratos de suministros cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras, mientras éstas sean propiedad de los entes territoriales. Bueno, sobre este artículo hay que tener en cuenta que los pactos de exclusividad desleales, pues principalmente son aquellos que son capaces de producir un efecto sustancial en la disminución del mercado, ya sea porque se restringe el acceso a los competidores al mercado o porque simplemente monopolizan la distribución de productos o servicios. Y que los pactos de exclusividad que no tengan estas características se consideran lícitos, por los cuales los empresarios pueden y tienen la posibilidad de aprovechar las ventajas que estos mismos ofrecen. Y por el lado de las industrias licoreras, son exceptas de las normas, ya que estas tienen la autorización jurídica expresa para actuar como monopolios, ya que los monopolios deben estar encabezados por el Estado. Y posterior a esto, seguimos con la decisión del juez. Bueno, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 11 de julio del 2011 por la Superintendencia de Industria y Comercio dictada por el juez. La conclusión de la decisión del juez fue la siguiente. Primero, revocar en su integridad el caso pronunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio el día 11 de julio del 2011. Segundo, por sustracción de materias, no se analizan las excepciones propuestas por la demanda. Tercero, negar las pretensiones contenidas en el libelo genitor. Cuarto, condenar en costas de ambas instancias a las actoras. Tácense las de primera por el OACUO. Y por último, como agencia en derecho en esta sede, se señala la suma de 2 millones de pesos. Seguimos con la opinión del fallo del juez. Bueno, la opinión del fallo del juez, inicialmente podemos decir que la decisión de los magistrados fue correcta al dictaminar que no hubo una competencia desleal. Recordemos que, como hablamos anteriormente, la competencia desleal incurre en todas aquellas prácticas o acciones que se crean para el perjuicio de un rival de una manera deshonesta, buscando un beneficio personal tras una secuencia de malas acciones que ocasionan que su competencia sufra gravemente en sus ventas, en su economía, en su prestigio y también en el crecimiento del mercado. Principalmente debemos dejar claro que también algunos de los hechos que llevaron a los magistrados a tomar dicha decisión remonta a la exposición del doctor Lavín, donde si bien fue un poco polémica y muy confusa para algunos asistentes, se pudo aclarar cómo sucedieron los hechos, mostrando pruebas de lo sucedido. Lo que no se notó en las declaraciones del extremo demandante, con las doctoras Wilma Inés Castilla Puentes y Perla Yesenia Gómez, las cuales dijeron que tras ser terminada dicha exposición les había quedado la duda sobre la efectividad de Tinoz y que incluso una de ellas le había hecho el comentario al final del evento que no le gustó la manera en la que expuso porque dejó dudas sobre la efectividad de los otros productos. Pero dichas declaraciones que ellas hicieron al final no se tuvieron muy en cuenta por ser contradictorios entre sí y no permitían que el juez tuviera una certeza sobre la omisión alegada que presentaron en sus declaraciones. Lo que efectivamente podemos notar es que sí se realizó una comparación, pero con situaciones verdaderas. El doctor Pablo Lavín no se reservó la verdad y esta comparación se basó en el informe de la Universidad Católica de Chile que demostró que la efectividad de Tinoz de Chile era inferior a la de Livial y por tal motivo tampoco vemos perjuicios hacia las sociedades demandantes. Entonces, muchas gracias compañeros y profesora. Esto era lo que queríamos compartirles de nuestra sentencia, que es fallo apelación Procaps S.A. versus Organon Limitada.
Muchas gracias.